Hola, me llamo Ciclín de García Maceda. Voy en la clase Español 403 del profesor Adrian Kane. La conexión que tengo en esta clase con otras clases de español es que otras clases de español también hacemos mucha tarea, hacíamos presentaciones, hablábamos con otros estudiantes y íbamos en grupos. En esta clase es muy similar. Um, Hacíamos mucha tarea, siempre hicimos como unas 2 presentaciones y me ayudó mucho. Y, la, y yo siento que las clases de español todas van a ser iguales. Vamos a hacer presentaciones, tarea, mucho de eso y eso sí me gusta a mí porque aprendo más y me ayuda más con el español. También las dificultades que tengo en el español es que no sé cómo hablar el español a la perfección, como no sé hacer declaraciones, como siempre me pierdo en una declaración y después no sé qué decir después de eso siempre me pasa a mí, es muy difícil para que yo pueda hablar bien con alguien y decirles lo que le tengo que decir. Como cuando hice la presentación, no la hice muy bien porque cuando yo decía una declaración, después no lo dije bien, entonces después de eso ya todo se perdió. También las metas que tengo para el otro semestre que viene es que voy a tomar muchas más notas porque las notas es muy importante, eso es algo que no hice mucho este semestre y también como quiero interactuar más con la clase, quiero preguntar más preguntas para ser más activa, hablar mucho más el español también y conocer muchas más personas en la clase, como sí tenía amigos en la clase tenía que ir en grupos con ellos porque yo ya los conocía, pero si yo hago mucho más amigos, entonces yo creo que puedo aprender más con otras personas que no conozco y también puedo escuchar cómo ellos hablan. La tecnología que usábamos en clase era muy buena para usar, pero no la usé fuera de clase porque yo no tengo un iPad. Es muy difícil de comprar una porque cuesta mucho y yo no tengo dinero para comprar un iPad, pero ya sé que podemos usar las iPads que tiene la World Languages Department y también en clase tienen iPads para que nosotros podamos usar. Y eso sí me ayudó mucho para entender lo que estaba diciendo el profesor, porque el profesor nos decía que podemos ir en páginas, podemos hablar de cosas que están en el iPad. Y también usé mucho más a usar el iPad y creo que eso es algo que a mí sí me gustó de esta clase. Es muy importante para mí aprender nuevas cosas, a usar nuevas cosas. El iPad me ayudó a hacer presentaciones, me ayudó también a hacer collages y también hasta me está ayudando a hacer este video. Es muy importante y a mí sí me gusta y me ayuda y creo que eso lo tengo muy en mente que lo puedo usar más en otras clases. A lo mejor hasta puedo guardar dinero y comprar una. Pero esta clase sí me gustó mucho. Las conexiones que tengo con esta clase y con otras clases es bien y ojalá que cuando llegue al otro semestre use más, haga más notas y use más para hablar con otros estudiantes y ojalá mejorar mi español. Muchas gracias. Lo más significante que aprendí en esta clase fueron sobre los poemas, cuando hablábamos de los autores y cuando hablábamos de los poemas. Todo eso era importante y yo aprendí mucho sobre los autores y también los periodos de cuando eran sus historias o también hablábamos arte con fin docente y todo eso. Es bien conocido sobre los personajes de los autores. Yo creo que aprendí mucho y mucho más cuando hablaban de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella es muy inspirada y me gustó sus poemas. También porque ella hablaba como eran los hombres, como eran las mujeres y cómo era ella. Y yo sé que ella era muy importante porque mis padres han escuchado de ella y me han dicho también sobre ella. Y yo para mí aprendí mucho sobre ella, pero los otros poemas también me gustaron mucho
Unos poemas eran muy difíciles para entender, pero yo aprendí mucho sobre ellos y creo que esos poemas son muy importantes porque los periodos es lo que nos está enseñando y esos periodos como cuando pasó, cómo pasaron las cosas, era muy importante sobre esto.